Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a explicar el tema de cálculo del número de observaciones con el método estadístico. El método estadístico requiere que se efectúen cierto número de observaciones y utilizamos una fórmula, la cual va a ser n igual a 40 raíz de n apóstrofe por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado entre la sumatoria de x. Todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí les voy a explicar de qué van a hacer cada una de estas. La n va a ser el tamaño de la muestra que deseamos calcular, que va a ser el número de observaciones. La n apóstrofe va a ser el número de observaciones del estudio preliminar. Y este es el símbolo de la suma de los valores. Y x va a ser el valor de las observaciones. Y 40 va a ser una constante que vamos a utilizar, que va a ser de 94.45%. Para que lo podamos aplicar, vamos a obtener un ejemplo en el cual se realizaron 5 observaciones preliminares. Los valores respectivos de estos tiempos fueron de centésimas de minuto. Una fue de 8, una de 7, otra de 8, 8 y 7. Aquí las elevamos al cuadrado a cada una y después se hace la sumatoria. Ya después de que tengamos estos resultados, vamos a aplicarla dentro de la fórmula. Como aquí lo vemos, que n va a ser igual a 40 raíz de 5, que fueron las 5 observaciones preliminares que tuvimos, los 290, que fue la sumatoria de los cuadrados de las observaciones, y 38, la sumatoria de las observaciones al cuadrado entre las mismas 38, que fueron la sumatoria de observaciones. El resultado nos da 6.64. Cuando tengamos un resultado que sea arriba de 6, se va a redondear a 7. Bueno, vamos a utilizar dos tipos de métodos. Uno va a ser el método tradicional, en el cual realizamos una muestra tomando 10 lecturas y los ciclos son menor o igual que 2 minutos y 5 lecturas y los ciclos son menores de 2 minutos. Esto debido a que hay más confiabilidad en estos tiempos. Para esto vamos a tener que calcular un rango. El rango va a ser el tiempo máximo menos el tiempo mínimo. Y después vamos a calcular la media aritmética, que va a ser la suma de x entre el número de ciclos tomados. Para tomar el rango vamos a tener una media que va a ser de r entre x. Para esto tenemos que buscar un cociente en la siguiente tabla, que es la que ya la tenemos establecida. Y dependiendo de lo que nos salgan los resultados, van a ser los que tengamos. Para que quede más claro, vamos a obtener un ejemplo. Tomando como base los tiempos contemplados en el ejemplo del método estadístico, vamos a tomar 10 observaciones, las cuales fueron estas. Tuvimos un 8, 7, 8, en promedio fueron de 7. Para eso vamos a tener que utilizar el rango. Vamos a tomar el número más grande, que es el 8, menos el número más chico, que va a ser el 6, y ese ya nos va a dar el 2, que va a ser nuestro rango. Para calcular la media aritmética, vamos a sumar todos las mediciones que tomamos, entre el número de mediciones, que fueron 10. Nos va a dar un resultado de 7.5. Ahora calculemos el cociente entre el rango y la media aritmética, que nos dio 2, entre 7.5 nos va a dar 0.26. Ese 0.26 lo vamos a buscar en la tabla. Y como fueron 10 mediciones, el resultado nos dio 11. Entonces tenemos que el número de observaciones a realizar tiene un nivel de confianza del 95%. Según el método tradicional es 11. Adicional a los 5 tiempos de utilizar el método estadístico, tenemos un número de observaciones igual a 12.8, que aproximadamente serían 13. Por lo cual podemos concluir que ambos métodos arrojan resultados muy parecidos y que la elección del método es el criterio de un especialista. Bueno, y ahora les vamos a explicar otro método, que es el tiempo estándar.
Bueno, en este vamos a tener como ejemplo a los elementos A, B, C y D. Su radio de rendimiento del A va a ser del 95%, del B del 100, del C del 110 y del D del 105. Aquí fueron los números de observaciones que fuimos observando en minutos. Ahora vamos a calcular el promedio por elemento. Y aquí lo separamos por pasos. El primero va a ser si hacen 10 observaciones de un elemento o un proceso de trabajo para hacer el cálculo de tiempos estándar. Ya hicimos las observaciones y se tardaron este tiempo. Se eliminan las lecturas que no son conscientes, es decir, la que esté más alta y la que sea más baja. Aquí la que fue de 5, entonces las eliminamos. Se sustituye la fórmula general, que es la siguiente, quedando de esta manera, que va a ser de 25, que es la suma de estos, quitando estas, y 8 porque quedaron 8 observaciones, quitando las que no fueron constantes. Con base en la evaluación hecha al trabajador que se vio en la clase anterior, se puede obtener el valor del tiempo normal de la siguiente manera. Se va a dividir el valor atributado al trabajador entre el valor estándar. Asumiendo que el trabajador tuvo un desempeño, esto lo vamos a tomar como un estándar, fue del 95%, entonces se procede a hacer el cálculo correspondiente. Fueron 3.125 que quedó de la fórmula por 95%, entre 100 nos queda uno de 2.968. Posterior a esto, se le asigna un porcentaje a los suplementos que vimos en la clase anterior. Dependiendo de su recurrencia e importancia, se asignan valores porcentuales o suplementos. El suplemento por descanso fue de 6%, por contingencia de 4%, por limpieza de 2%, por montaje y desmontaje de 3%, que nos dio un total del 15%. Una vez determinados los porcentajes, se calcula el tiempo concedido elemental con la siguiente fórmula, que va a ser Tn por 1 más los suplementos, que estos fueron el descanso, la contingencia. Así que lo vamos a sustituir, nos dio 2.968 más 1 más 0.15, que fue el porcentaje que nos dio aquí, nos da un resultado de 4.118. Posterior a esto se procede a calcular el tiempo concedido total, el cual depende de la frecuencia con la que el elemento se presenta en la operación. Aquí vamos a multiplicar el tiempo entre la frecuencia, que puede ser, ahorita lo pusimos 1 entre 4, puede ser 1 entre 5. En nuestro ejemplo, digamos que el elemento está midiendo, se presenta cada 4 operaciones, por eso le pusimos 1 entre 4. Y finalmente se adicionan todos los TEC de los demás elementos a medir para obtener el valor del tiempo estándar. Aquí vemos el tiempo A, el B, el C y el D. Entonces el tiempo estándar nos va a dar de 15.324%. Y aquí lo hicimos ya más detallado para ya no pasar todo esto, de cómo nos dio en el B, la que eliminamos en el C y en el D. Aquí los porcentajes igual y el tiempo estándar que nos dio al final, y ya lo sumamos. Bueno, y como conclusión podemos tener que para estos tipos de métodos es muy importante, ya que podemos medir la frecuencia de cada trabajador en sus tiempos estándar que ellos utilizan en sus operaciones. Nos puede servir para perfeccionarlos. Gracias.